Un saludo franciscano de paz y bien para todos y cada uno de nuestros invitados, de nuestra audiencia. Damos en este momento un saludo especial a toda nuestra audiencia de Instagram que se ha conectado durante este momento para este momento de diálogo. Y de manera especial ya vemos allí conectado a nuestro hermano Fray Dairon Inestrosa Ramos. Padre Dairon, qué alegría poderte saludar en esta tarde y gracias por aceptar nuestra humilde invitación. Fray Jonathan Córdoba Arias, para mí es un placer estar compartiendo con ustedes, contigo, con tu equipo de trabajo, y un saludo muy fraternal para toda la comunidad educativa del Colegio Pío XII. Qué bueno, Padre Dairon, estar aquí contigo, nuestro hermano. Estábamos poniendo en nuestras campañas de promoción. Dairon es el actual maestro de formación de la Casa del Postulantado en San Pablo Apóstol, así se llama la casa del municipio de Itagüí, Vía La Estrella. Padre, antes de arrancar el diálogo, cuéntenos un poquito así brevemente, pues, de qué se trata esta etapa y ¿qué significa eso de maestro? Ay, Dios mío, mira, el postulantado es la primera etapa de la formación inicial. Llegan los jóvenes a vivir una experiencia de mucha cercanía con Cristo, y el acompañamiento que nosotros, los formadores, les damos aquí es justamente que ellos logren tener a Cristo como el centro de su vocación, el centro de su vida. Ellos tienen una experiencia de discernimiento donde poco a poco van esclareciendo si es realmente aquí donde el Señor les necesita o realmente es otro camino. Pero esta experiencia del postulantado tiene sentido en tanto que se responde a 4 pilares de la formación, a saber, la vida de unión con Dios, la oración, a saber, la vida fraterna, también la vida académica y la vida de apostolado. Entonces son los 4 pilares en los cuales nosotros acompañamos a estos jóvenes y buscamos que la vocación, como ese diamante en bruto, vaya emergiendo, se vaya llevando a cabo y vaya dando lo mejor realmente de lo que se busca de estos jóvenes, ¿no? Puedan hacer un despliegue de su vocación. Y ese servicio que yo llevo a cabo aquí como maestro, que es prácticamente el que junto con un Chetus, un grupo de hermanos formadores también, acompañan a estos jóvenes. Y esta es la tarea que estoy desempeñando aquí en la Casa de San Pablo. Ya llevo 3 años en esta hermosa labor y pues muy contento. Uy, pero qué bien, excelente, Dairon. Entonces, queda ahí claro para todos, para que vayan sabiendo lo que el padre Dairon está haciendo en este momento, durante estos 3 años ya prácticamente en este ministerio. Y bueno, padre, me imagino que como a todos ha sido un momento también difícil, un momento complejo, pero algunos dicen también fantástico, porque ha sido un momento para la introspección, para el silencio, para la espiritualidad, de algunos también un poco para la reflexión en términos de su propia vida y de la de los otros. ¿Cómo ha sido este tiempo un poco para ti, para que vayamos, digamos, arrancando motores en lo que implica hablar del ser humano? Muy bien, Jonathan, sin duda alguna, para mí este tiempo ha sido una oportunidad. Yo creo que hay circunstancias en la vida en las cuales nos encontramos nosotros, y siempre hay que buscar lo positivo de estas circunstancias, por muy, pues, lastimosamente negativas que pudiesen ser. Entonces, nosotros como seres humanos tenemos la capacidad de adaptarnos, y fíjate que estas circunstancias en las cuales nos encontramos de confinamiento, de la pandemia, nos ha permitido reinventarnos y comenzar a vivir de una manera creativa y responder de una manera positiva a estas circunstancias, ¿no? No podríamos encerrarnos y comenzar a llorar sobre la leche derramada, como se dice, sino que por el contrario, encontrar allí una oportunidad. Y para mí ha sido esa experiencia ahí. Una oportunidad.
Bueno, pues entonces ya calentados motores, una oportunidad. Es este momento de vida para todos una oportunidad. Y hay una cosa que me llama profundamente la atención, Dairon, y es que, digamos, el ser humano en esa oportunidad está de alguna manera cuestionándose más. Pareciese que el ser humano, mientras más desea respuestas, es todo lo contrario, se está haciendo más preguntas. Y a este tema de hoy le hemos denominado impactos antropológicos en una época de cambio, precisamente porque visualizamos que el ser humano se está haciendo grandes preguntas. Los jóvenes que te están viendo se hacen preguntas, se hacen cuestionamientos frente a la realidad en la que estamos. Y una de las primeras preguntas es precisamente ella, ¿no? ¿Cómo adaptarse a este cambio y esos impactos que este cambio deviene para todos nosotros? Muy bien, muchas gracias, Jonathan. Hay hay un filósofo, Gadamer, que él para hablar del término formación, él decía, el ser humano no es por naturaleza lo que debe ser. El ser humano es un proceso. El ser humano se va realizando, se va construyendo. No nace hecho, sino que está allí para comenzar a dar respuesta a cada una de las realidades en las cuales se va envolviendo, bien sea realidades sociales, culturales, espirituales o religiosas, es decir, todas las dimensiones del ser humano van encontrando razón de ser en medio de las circunstancias que éste va viviendo. Y justamente este momento es una oportunidad para que nosotros comencemos a darnos cuenta de qué estamos hechos, porque muchas veces uno comienza a vivir el mundo, la vida, como sin Dios y sin ley, y uno está allí ocupando un lugar, un espacio, y hay muchas realidades que no nos afectan, pareciese que no nos tocasen, pero esta es una oportunidad o una oportunidad para adaptarnos y comenzar a dar nuevas respuestas a tantos interrogantes de la vida. Por ejemplo, hoy en día a nosotros nos ha tocado comenzar a repensarnos y a darnos cuenta que la manera como veníamos viviendo de pronto no era la mejor, porque lastimosamente no solo estábamos afectando por no hacer, muchas veces por no hacer o por dejar de hacer lo que nos correspondía a nuestra tarea, comenzamos a afectar a las personas que están a nuestro lado, entonces perdemos muchas veces comenzamos a perder el sentido de la vida porque no entendemos la misión a la cual hemos sido llamados en la existencia. Y lastimosamente, hoy en día nos estamos dando cuenta que la vida hay que comenzar a vivirla de una manera diferente, que nosotros no somos islas, que no estamos solos y que para comenzar a adaptarnos y dar una respuesta positiva a esta problemática en la cual nos encontramos de la pandemia, necesitamos estar con otros, necesitamos comenzar a generar nuevos vínculos, unos vínculos que realmente llenen de sentido y comiencen a generar vida, comiencen a generar esperanza, comiencen a generar sentido. Y eso es algo que muchas veces nosotros pasamos desapercibido. Qué interesante este tema de la formación, porque pensaría yo, si tú me lo permites, que el mundo es el escenario y este nuevo mundo es el escenario para formarse a sí mismo. No, tú ponías un precedente que me llama mucho la atención y es no estamos hechos. Es decir, pareciese que el ser humano tiene que recordar nuevamente que está en un proceso y que en este proceso se debe adaptar, lo has dicho, pero también, digamos, debe empezar a tener una actitud de apertura a lo que el mundo le está hablando. Yo no sé si es una sensación solo mía o si tú la compartes o no, pero he ido considerando como que esta oportunidad que tú nos hablas, de que el mundo es el escenario para formarnos, de pronto algunos la pueden estar pasando por desapercibido
y no están aprovechando la oportunidad para hacerse, para no ser fijos, para formarse. Y de pronto podríamos, digámoslo así, si me lo permites decir, esto podría ser una oportunidad histórica perdida. Muy ¿Qué bien. piensas de eso? Excelente, muy bien, Jonathan. Le das donde es. Porque fíjate que, por ejemplo, hay momentos de la historia que ponen al ser humano en jaque, lo ponen ante un gran interrogante y, y lo importante es aprender de esa circunstancia, de esa situación para crecer, para no seguir viviendo de la misma manera. Muchas veces hoy en día nosotros nos preguntamos, ¿será que el ser humano va a seguir siendo el mismo después de la pandemia? Y yo creo que depende de la manera como nosotros aprovechemos este momento y estas circunstancias en las cuales nos encontramos. Por ejemplo, cuando nosotros nos acercamos, por ejemplo, al padre de la logoterapia, a Víctor Frank, Víctor Frank le tocó vivir un tiempo, un momento bastante difícil en los tiempos de los campamentos nazis, en los campos de concentración nazi. Y él fue llevado a un campo de concentración porque tuvo la oportunidad de huir y él no huyó porque ya había sido llevada ya su esposa, su hermana y su madre a un campo de concentración y él fue, se dejó llevar a ese campo de concentración. Él dijo, prefiero vivir los últimos segundos de mi vida al lado de mi familia que huir. Y bueno, fue llevado allá. Y cuando él llegó, todo lo que él miraba a su alrededor era muerte. Y él no miraba seres humanos, sino que miraba muertos vivientes, ¿ya? Y muchas personas que se encontraban allí unos morían por una enfermedad, una fiebre, otros morían por una cámara de gas y otros morían porque no tenían un propósito en la vida. Y Víctor Frank dijo, a mí me pueden quitar todo, a mí me pueden quitar mi libertad, a mí me pueden quitar mi familia, a mí me pueden quitar tantas cosas importantes en la vida, pero hay algo que a mí no me pueden quitar. A mí no me pueden quitar la esperanza. Y comenzó Víctor Frank a inyectar esperanza en tantas personas que se encontraban a su alrededor y esa es la razón por la cual junto con él muchos salieron con vida de esos campos de concentración nazi. Es decir, que en esos momentos un elemento que nos va a ayudar a mantenernos es la esperanza. Y lastimosamente en esos momentos hay personas que han perdido la esperanza. Hay personas que se han encerrado y que lo único que están esperando es que llegue el virus y los ataque y a ver qué hace el virus. No, es que nosotros tenemos que aprender a tomar la vida en nuestras manos y a darle un sentido. En estos momentos, más que nunca, nuestra vida, nuestro entorno necesita de un propósito. Y si nosotros no tenemos un propósito claro, pues realmente el miedo se apodera de nosotros y el miedo atrae muchas cosas, muchos males. Y por eso muchas veces no podríamos salir victoriosos de esta oportunidad en la cual nos encontramos, que es el COVID-19. Wow, a ver que son muchos elementos y todos van siendo como muy interesantes, hermanazo, porque nos estás dando elementos que podríamos decir son estructurales a este cambio de época. Es un momento para la oportunidad, es un momento para entender que nos estamos haciendo, es un momento para la esperanza y es un momento para el sentido. Otra Muy bien. realidad que sabemos que filosóficamente ha tenido un trasegar estructuralmente hablando demasiado fuerte, demasiado complejo, porque estos horizontes de sentido no han sido tan claros y qué bueno que tú nos das como unos elementos de sentido dados en propósito de vida. Resulta que es que el sentido está cuando hay un propósito. Muy bien. Y nos estás diciendo efectivamente muchas personas cuando lo podrían estar encontrando, algunos están dando ese lujo de perderlo, ¿no? El lujo de perderlo. Y no sé qué influencia tenga también, padre, el tema de pronto de este trasegar del capitalismo
como un sistema que está de alguna manera quitando ese sentido o pervirtiendo ese sentido o encauzándolo hacia otros fines que poco le interesan al ser humano. Es decir, si este cambio de época se está viendo, para ser más exacto en la pregunta, si tú consideras que este cambio de época se está viendo como un oportunismo de los sistemas ideológicos o si en realidad podría ser una oportunidad del propio ser humano. Mira, sin duda alguna, nosotros tenemos que, y desde la misma propuesta franciscana, nosotros tenemos que cambiar ese sistema neoliberalista y capitalista en el cual nos encontramos inmersos. Porque así como estamos viviendo, muchos ricos seguirán siendo ricos y muchos pobres seguirán siendo más pobres. Y la propuesta capitalista es, sin duda alguna, el consumismo. ¿Ya? El consumismo que se presenta como punto de referencia, y en estos tiempos justamente en los cuales nosotros nos encontramos, todo lo que comenzamos a vivir, a cuidarnos, el confinamiento, quédate en casa, y cuando justamente nos aparece la propuesta del día sin IVA, mira cómo fue, uno podría decir, oiga, el ser humano, bueno, estamos juiciosos y queremos cambiar, queremos vivir de una manera diferente, pero esa mentalidad consumista sin la necesidad de las cosas, pero la idea es salir y comprar, y mucha gente no les importó la vida, no les encontró la salud, lo que tanto estaban cuidando, sino que por el contrario, ir y comprar lo que fuera. Pero eso es precisamente el sistema que nosotros tenemos que comenzar a mirar de una manera diferente. Oiga, es que hay principios mucho más sólidos y más importantes que el tener dinero para gastar, para consumir, sino que hoy en día hay principios que nos necesitan más, como la fraternidad, como la solidaridad, como el cuidado de nosotros mismos. Si yo me cuido, estoy cuidando también a los otros, a los que están a mi entorno, los que están a mi lado. Y muchas veces, por un sistema que se nos propone, que lo tenemos bien marcado, lastimosamente comenzamos a negociar los elementos preponderantes e importantes de nuestra vida y principios que son mucho más importantes que es el que el mundo o la sociedad nos está presentando en bandeja de plata. Claramente, el cristianismo ha de tener seguramente una propuesta clara frente a estos sistemas salvajes y han de orientar al propio ser humano para que no se vuelva presa de estos sistemas. ¿Cuáles elementos consideras tú que nos podría brindar el cristianismo? Y con cristianismo me refiero a nuestra experiencia de fe frente a estos sistemas que de alguna manera se están imponiendo dentro de la época y no nos permiten repensarnos. Muy bien. Mira, hay un elemento que yo creo que es importante para tener como punto de referencia, el discernimiento. Nosotros como iglesia, y yo creo que la iglesia desde el Concilio Vaticano II lo que hizo fue abrir las ventanas para comenzar a oxigenarse y comenzar a ver la realidad. Las alegrías, las penas, las tristezas, los gozos, las frustraciones y la esperanza de la humanidad son las mismas nuestras de la iglesia. Y por lo tanto la iglesia tiene que tener la capacidad de leer los signos de los tiempos o el tiempo de los signos, hacer un discernimiento y presentar alternativas desde la experiencia de vida cristiana. Y por eso, por ejemplo, en la Gaudium et Spes, gozos y esperanzas, la iglesia va a decir, oiga, nosotros debemos tener ojos abiertos, corazón sensible y manos prontas a la caridad. Nosotros no podríamos quedarnos de brazos cruzados ante tantas realidades que acaecen en la vida del ser humano y que lo están llevando como a un sinsentido. Entonces, a partir de allí, la iglesia comienza a establecer unos parámetros y comienza a surgir por ejemplo, muchos elementos que van a ir orientando, poniendo como punto focal, como horizonte de sentido a Jesucristo. Y por eso aparece la doctrina social de la iglesia,
que en la doctrina social de la iglesia vamos a encontrar nosotros una riqueza extraordinaria para transformar la realidad. Y yo creo que es un elemento muy importante y que se da por el discernimiento. Este momento es un momento para el discernimiento, entonces. Sí, total. Ese es un momento propicio para discernir. Pues qué bien, Dairon, porque si es una época para discernir, entonces la pregunta que se pueden estar haciendo muchas personas es, ¿y sobre qué voy a discernir? ¿Sobre qué debo discernir? Y no sé si me apresuro a dar una respuesta, pero creo yo que el primer sobre qué hay que discernir es sobre nosotros mismos. Muy bien, muy bien. Hola, genial, mira, genial. Porque fíjate que, que nosotros, los seres humanos, somos seres en relación. Somos seres en relación. Y eso es lo que nos hace humanos. Y un elemento muy importante es el encontrarse consigo mismo. Nosotros tenemos que aprender a conocernos, a interpretarnos, a leernos y justamente en esos momentos difíciles, porque cuando nosotros somos capaces de interiorizar, de conocernos, yo creo que es el polo a tierra que requerimos para responder a cualquier situación. Después, cuando tenemos esa capacidad de relacionarnos, de encontrarnos con nosotros mismos, somos capaces de relacionarnos también con Dios y con los otros, y también con lo otro que es la naturaleza. Y yo creo que ese aspecto es fundamental. Y yo creo que se convierten como una metodología, una fase que va increciendo, que va poco a poco tomando fuerza en nuestra vida. Oiga, conmigo mismo, con Dios, con los otros y con la naturaleza. Y eso es muy franciscano. Y allí, por eso desde la experiencia de vida franciscana, encontramos nosotros una riqueza que nos ayuda a responder a muchas realidades en las cuales nos encontramos hoy, pero a cantidad. Verbo y gracia, San Buenaventura decía de San Francisco, San Francisco es el hombre más apasionado por Cristo y esa es la razón por la cual él le llama el Alter Christus, ¿ya? Y esa experiencia nos va a ayudar mucho. Y fíjense, cuando uno se pone a ver, hoy en día uno dice, oiga, es que en la situación en la cual nosotros nos encontramos inmersos y tantas realidades que estamos viviendo, eh, Francisco de Asís tiene mucho que decirnos. Tiene mucho que decirnos. Y a nivel de la historia, han habido, por ejemplo, científicos. Lynn White, hacia la década de los 60, él dice, Francisco de Asís es el hombre más radical de la humanidad y por lo tanto es un modelo de hombre. Francisco de Asís debería ser el patrono de la ecología. Y fíjense que hacia el 92, el San Juan Pablo II nombra a Francisco como el padre de la ecología o de los ecologistas, por decirlo así. ¿Por qué? Porque Francisco de Asís ha hablado en la historia y nos sigue hablando hoy, nos sigue diciendo muchas cosas. Y por ejemplo, esa manera de Francisco relacionarse consigo mismo, con los hermanos, con Dios, con la naturaleza, es mucho lo que hoy nos está diciendo. Es pero demasiado. Y muchas veces es un lenguaje que uno no alcanza como a interpretar, como a discernir. Pero eso vale la pena, como muy bien tú lo ponías como punto de referencia, aprender a encontrarnos con nosotros. Es fundamental. Bien, qué bien. Ahí vamos nombrando, fíjense ustedes cómo se va descifrando procesualmente esos impactos antropológicos en este cambio de época. Te voy a poner otro impacto y tú me dices qué piensas. Sí, ¿Qué tal pensarnos un poco desde los cambios que vienen de dentro y no esperar a los cambios que se esperan de fuera? muy bien. Sí, yo creo que eso es realmente lo que apunta
como hablamos ahorita, a mantener ese pueblo a tierra en nuestra humanidad y en nuestra manera de vivir. Si nosotros internamente comenzamos a ocasionar verdaderos cambios, comenzamos a leer el mundo, la realidad, nuestra existencia fundamental. Pero cuando nosotros comenzamos a llenarnos de sentido, a revisar nuestro interior, a revisar nuestra vida, a comenzar a apasionarnos por la existencia, yo creo que eso es el inicio de los verdaderos cambios. Porque la espiritualidad es la respuesta a tanto sinsentido del ser humano. Y la espiritualidad nos permite encontrar esa armonía, ese equilibrio interior que debemos tener. Porque hay muchas cosas exteriores que nos llegan y que buscan desestabilizarnos, como lo que estamos viviendo. Pero si interiormente yo estoy en un equilibrio, en una armonía, lo externo no tiene por qué afectarme hasta el punto de perder. Qué bien. Bueno, nos preguntan por aquí y me permito vehicularte la pregunta así tal Sí. cual. ¿Es esta una época en que cambió el concepto de hombre o es el hombre el que tiene que cambiar el concepto de la época? Interesante. Interesante. Yo creo que, pues, las dos son pertinentes, pero yo en este caso me iría por nosotros tenemos que cambiar el concepto de la época. Pero esta circunstancia en la cual nos encontramos, cada uno debe sacar una enseñanza, debe saber que realmente la manera como nosotros veamos el mundo, porque tenemos interiormente un equilibrio, esa manera como nosotros veamos las cosas es lo que realmente nos va a permitir garantizar la esperanza, garantizar la fraternidad, la solidaridad, el amor. Pero si estas circunstancias llegan de llevarnos a sentirnos en este mundo sin necesidad o sin propósito, sin pasión, pues fatal. Depende mucho más de nosotros, de la manera como nosotros concebimos la situación en la cual estamos viviendo. Me encanta que tomes una postura y que la defiendas, padre, porque a veces una de las grandes dificultades del ser humano en la transmodernidad es quedarse sin piso, es dar tanta fuerza a la duda que se queda sin respuesta. Y tú has tomado un camino y me parece grandioso y creo que nosotros aprendamos de esa perspectiva que nos estás dando. Me voy a permitir leerte una cosa muy pequeña, muy sencilla, de un texto denominado Vida y Filosofía, la Génesis del Hombre. Muy y en bien. este texto hay un parrafito que quisiera compartirte y preguntarte tú qué piensas. Muy bien. Dice por acá, dice, la tarea del ser humano es comprender el sentido de su vida fáctica e histórica, pero para ello ha de aprender a interpretarlo, no solo desde sí, sino desde los otros. Se trata de comprender el pasado para reivindicar su presente y así, aunque no conozca su futuro, por lo menos intuirlo. Termino ahí el primer párrafo. Para indicar solo una cosa. Pareciese que el autor está conversándonos ante un desafío. El presente, pasado y futuro finalmente son momentos temporales, pero la vida del ser humano es la que tiene que recuperarse en sí misma, es lo que yo entiendo. Ahora, cuéntanos, ¿a ti qué te evoca el párrafito? Muy bien, a mí este párrafo me parece que es bastante propositivo porque pone al ser humano, lo sitúa
en primer lugar en el ahora y lo pone a visionar el futuro, ¿ya? Pero en pocas palabras, él dice, no solo basta con el conocimiento de sí, sino también de los otros, ¿ya? No solo lo interno, sino también el exterior, porque también condiciona. Y fíjate que en pocas palabras este autor nos está diciendo, el ser humano, sin duda alguna necesita de la sinergia, necesita de esa, no sé hasta qué punto se podría llamarle yo mezcla, sino más bien necesita de las relaciones, necesita no solo sostenerse en sus propias convicciones, sino también en de aquellos que le rodean. Y yo creo que esa parte, según lo que dice ese autor, me parece interesante porque eso es lo que hoy en día necesitamos. Hoy en día necesitamos mantener redes, mantener esa relación con los otros, mantener esa comunicación constante, profunda con los otros, y porque no somos, hablábamos en un momento, no somos islas, y nosotros los seres humanos no nos salvamos solos, nosotros los seres humanos nos salvamos con otros. Así que a medida que yo tenga esa firmeza, esa armonía interior, pues sería capaz también de poder relacionarme con el exterior o con los otros de una manera sana, Nosotros necesitamos de los otros y de los demás. Qué bien. Insistentemente nos has dado una categoría profundamente, digámoslo así, transversal en estos impactos del ser humano, y es la categoría de relación. Sí. Y parece que el ser humano en esta época tiene que aprender a relacionarse. Yo te pregunto, Dairon, ¿tú consideras que el modo como estamos estableciendo las relaciones bajo estas modalidades dadas en la virtualidad, dadas en la no presencialidad, dadas en la alternancia, etcétera, estos modos de relación en sí mismos son suficientes o qué habría que hacer allí? Oiga, interesante, muy bien, Jonathan. Las circunstancias nos han llevado a relacionarnos de esa forma, a través de los medios, de las plataformas, pero yo creo que nosotros somos seres de contacto, somos seres de afecto, de cercanía. Qué pena, que mira, Masniff, que él habla de la economía a escala humana, él presenta 9 necesidades básicas para tener una calidad de vida. Y esas 9, dentro de esas 9 necesidades básicas, él presenta el afecto, presenta el ocio, presenta la identidad, el entendimiento, la creación, la supervivencia, por decirlo así, la protección, y esas necesidades básicas, dentro de esas necesidades básicas está el afecto. Y nosotros necesitamos de los otros, necesitamos sentirnos vinculados. Ahí está la participación. Y a través de las redes sociales uno puede comunicarse. A estas plataformas nos ayudan mucho a relacionarnos, a encontrarnos, pero el ser humano es carente y necesita de ese afecto, del contacto, de la cercanía, de la presencia. Y Francisco de Asís, pues un hombre de la presencia, es un hombre de encuentros. Por eso vamos a encontrar en Francisco de Asís que era un hombre de encuentros propositivos, encuentros que generaban un cambio y una transformación en la vida del otro. Yo creo que nosotros en estas circunstancias que nos ha llevado a vivir el confinamiento para cuidarnos, sí, necesitamos, pero nosotros somos seres humanos y nosotros no podemos vivir siempre de esta manera. Y lastimosamente yo creo que nos
nosotros los seres humanos deberíamos entrar en un dilema cuando muchas veces comenzamos a acostumbrarnos que estos medios se convierten como la alternativa, pues, para mantenernos. No, yo creo que nosotros los seres humanos somos de salida, somos de estar con otros, somos de fraternidad, somos de afecto, de participación, y esos elementos hacen falta. Hacen falta Qué bien. para satisfacer nuestras necesidades básicas. La importancia de la presencialidad. El Papa Francisco hablaba semanas atrás que uno de los componentes fundamentales del gnosticismo es prescindir de la materia y que pudiésemos caer en el error de pasar de una iglesia anestesiada a una iglesia agnosticada, haciendo ver como que finalmente pudiésemos pensar que la presencia se puede eludir, se puede evadir y podemos virtualizar la presencia, digitalizar la presencia prescindiendo de la materia. Y mira que nos estás diciendo claramente no es así. La presencia no se puede reemplazar y lo has puesto en un término que me parece fantástico, padre, y es las redes, la virtualidad como alternativa, no como causas. Muy y eso bien. me llama profundamente la atención. Una cosa muy sencilla, padre, y es, se está hablando de la nueva normalidad. Es un término que como que ya ha entrado, si queremos ponerlo así como en el cliché, de estos nuevos lenguajes, la nueva normalidad. ¿Qué tipo de hombre esperas en la nueva normalidad? Qué buena pregunta. Mira, esperaría yo creo que fue la pasión de nuestro padre fundador, San Francisco de Asís. Un hombre, un ser humano capaz de construir fraternidad universal. Hoy en día nosotros tenemos que globalizar, o tendríamos que entrar en la revolución de la fraternidad. Wow. Es un término, pues, que realmente a nosotros los franciscanos nos encanta y que manejamos mucho, pero hoy el mundo necesita de esto. Yo creo que es la nueva normalidad a la cual necesitamos entrar, porque así como estamos viviendo, como hemos venido viviendo, le estamos haciendo daño no solo a nosotros mismos, sino también a los otros y nuestro entorno. Por eso hoy en día hablamos de la casa común. Y cuando nosotros hablamos de comenzar a hablar en sentido de fraternidad, allí involucra todo lo que existe, ¿ya? Y el ser humano, la naturaleza, yo creo que eso es importante. Eso fue algo que a San Francisco de Asís y a los primeros hermanos se convirtió en un punto de referencia, y hoy, muchos siglos después, nosotros estamos buscando retomar, y qué bueno que sea un lenguaje que nos abarque a todos, porque esto podría generar verdaderos cambios dentro de la humanidad, ese sentido de fraternidad. Es decir, un ser humano que sea capaz de volver a la nueva normalidad, generando revolución de fraternidad, hace realmente un cambio a la humanidad. Total. Qué bien. Una condición propia del ser humano, Dairon, la condición vulnerable. El ser humano no es omnipotente. ¿Crees tú que esta realidad pandémica nos podría ayudar a recuperar el sentido de la vulnerabilidad, el sentido de la limitación humana? Uy, genial. Mira, Jonathan, difícilmente podríamos creer nosotros que un virus tan microscópico nos desestabilizara de la manera como lo ha hecho. Y justamente tú le has dado. Hemos entendido que nosotros los seres humanos somos frágiles, débiles, caducos, y nosotros es una realidad que debemos entender, ¿ya? Debemos tener la humildad para reconocer nuestra condición y sentir que somos seres carentes, somos seres necesitados y que necesitamos del otro, que necesitamos de Dios. Y esa vulnerabilidad en ocasiones nosotros consideramos pasarla desapercibida, porque con tantos avances
tecnológicos que tenemos al siglo XXI, te das cuenta que es una pandemia que a nivel mundial, hasta el momento, después de varios meses, no se ha podido encontrar algo, pues, algo concreto, que digamos, esta es la solución. Entonces, necesitamos entender que no somos superhombres, somos seres humanos, demasiado humanos, frágiles, débiles, necesitados, vulnerables. Y yo creo que al entender eso, podríamos comprender otras cosas de una manera extraordinaria. Pero eso es algo que el ser humano no quiere entender. Maravilloso. Un sacerdote hace poco tomó la opción de suicidarse por un acto de desesperación producido a la luz de esta pandemia. ¿Crees tú que el ser humano, aunque sea vulnerable, no debe caer en la desesperanza para llegar inclusive a espacios y decisiones límite como la que pudo haber tomado este hermano en el ministerio? Sí, siempre es una noticia bastante triste, ¿no? Y yo creo que todo eso debe llevarnos a preguntarnos, nosotros los que anunciamos la esperanza a Cristo como horizonte integrador y dador de sentido, en Cristo donde todos los seres humanos, en medio de nuestra vulnerabilidad, encontramos la respuesta a todos nuestros interrogantes, en Cristo donde encontramos nosotros una nueva manera de vivir y de asumir el mundo y nuestro entorno, llegar hasta cierto punto un hermano sacerdote nuestro de estas circunstancias. Eso genera mucha tristeza y yo creo que nos confrontan también porque fíjate que en muchas ocasiones nosotros, siendo seres humanos y predicando la esperanza, eh, perdemos el sentido de lo que hacemos. Vamos a encontrar muchas personas. Uno podría decir, no, muchos niños, muchos adolescentes, muchos jóvenes, no, también personas adultas que han perdido el sentido de su profesión. Y entonces, en estos momentos ya no encuentran qué hacer, no encuentran alternativa, se encuentran en un callejón sin salida, porque lastimosamente no hemos aprendido a vivir unas circunstancias como estas, porque perdemos la noción de las cosas, de la responsabilidad, del sentido de la profesión, del apasionarnos por lo que hacemos. Y lastimosamente eso nos genera una desestabilidad que nos desinstala y que nos lleva a perder como el sentido. Y yo creo que estos momentos deben llevarnos a nosotros a darnos cuenta que nosotros los seres humanos no tenemos todas las respuestas. Tenemos que acercarnos a ese Jesucristo que lo ha dado todo por nosotros y Él nos va dando las respuestas a tantos interrogantes en los cuales nosotros nos encontramos. Y yo creo que hoy en día, más que nunca, necesitamos apasionarnos por lo que hacemos. Y por eso el encierro ocasiona eso. Cuando uno se apasiona por lo que hace, yo creo que tiene muchas razones para salir adelante en medio de los momentos difíciles. Bueno, pues siendo así, quisiera uno quedarse conversando muchísimo más. Créeme que en verdad este diálogo ha sido muy positivo, muy significativo, muy lleno de sentido. Y yo sé que las personas que te van a ver, porque no solamente son las que están por Instagram, sino todas las que te van a ver por Facebook, todas las personas que van a escuchar esto que nos has dicho y que te estamos escuchando, hemos sentido ese, digámoslo así, esa cercanía, pero también ese sentido orientador de lo que implica pensarse como ser humano en estas épocas de cambio. Yo finalizaría haciéndote una última pregunta, mi querido hermano, y qué bueno que nuestra audiencia pueda de pronto ir captando estos elementos que nos has brindado y estos impactos antropológicos. Y sería simplemente decir o preguntarte, ¿consideras tú entonces que estamos preparados para asumir estos cambios? Eh, aunque
En un primer momento uno podría considerar, pues nunca el ser humano está preparado para los cambios, porque hay cambios que son fortuitos, que se dan de la noche a la mañana, ¿ya? Y que precisamente como lo que estamos viviendo nadie estaba preparado y nos llegó, debemos aprender a asumirlos. Yo creo que los cambios tenemos la capacidad, un término que se ha utilizado mucho y que tú recalcabas, de adaptarnos, de adaptabilidad y de poder responder a estas circunstancias, porque sí, siempre estas situaciones nos cogen así y yo creo que el ser humano tiene esa capacidad de crear y dentro de la creación está la capacidad de transformar estos momentos, estos cambios o de darle respuesta a estos nuevos desafíos que nos van llegando. Lo podemos hacer, tenemos la Qué bien. capacidad para hacerlo. Bueno, aquí siempre en nuestro espacio de diálogo tenemos una cosa que le llamamos la ñapa, ¿no? Una ñapita. Sí, Pues, decíamos, es la última pregunta. Así que tú decides si aceptas la ñapa o no aceptas la ñapa. ¿Queda claro? claro que sí. Acepta Bueno. la ñapa. Entonces, la ñapa es muy sencilla. ¿Qué tipo de hombre serás cuando termine la pandemia o al menos encontremos una vacuna viable? Muy bien. Vamos a encontrar la vacuna. Ya. Y seré, seré un tipo de hombre renovado, con esperanza y con sentido fraterno. Yo considero que eso es uno de los grandes desafíos y retos que me he propuesto. Yo creo que podría alcanzar. ¿Ya? Bueno, muchísimas gracias, padre. En realidad fue un gusto conversar contigo. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado en estos 50 minuticos de diálogo. No se pierdan estas transmisiones. Vamos a tener otro momento muy especial el próximo jueves a las 5 de la tarde. Habiendo hoy conocido este panorama de estos impactos antropológicos en esta época de cambio, hagamos un acercamiento al concepto de cultura y cómo la cultura hoy también de alguna manera en sus estructuras internas está pasando por estos momentos de transformación. Padre Dairon, muchísimas gracias por acoger nuestra invitación. Un saludo fraterno a todos nuestros hermanos postulantes. Gracias por seguir siendo ese formador del corazón en medio de nuestros jóvenes y por ayudarnos con estos elementos tan importantes del discernimiento, la relacionalidad, la vulnerabilidad, la esperanza, el sentido y la capacidad de apertura para estos cambios. Regálenos su bendición, Padre, y nos fuimos. Gracias, Jonathan. De verdad me siento un privilegiado de compartir este momento con ustedes y gracias por la oportunidad, gracias por todo, de verdad, y que sea el Señor quien constantemente les siga regalando las fuerzas necesarias para seguir evangelizando a través de estas plataformas y estas redes sociales que tanto necesitamos, y que sea el Señor entonces que les bendiga. El Señor les bendiga y les guarde. Amén. Amén. El Señor les muestre su rostro y tenga misericordia de ustedes. Amén. Vuelva el Señor su rostro hacia ustedes y les conceda la paz. Amén. Amén. El Señor les bendiga en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Pater. Chao, chao. Paz y bien. Chao, hermano. Dios me lo bendiga. Gracias a todos.